Los terremotos pueden ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento. Portugal tiene un gran riesgo de terremoto y tsunamis. España también está en peligro. Aquí la ola pudo llegar a tener 19 metros de altura. Y va a ocurrir, no es que podría ocurrir, va a ocurrir en el futuro. ¡Adentro, adentro, adentro! Si sientes ese terremoto, no esperes a que llegue el agua. El agua te llevaba por donde quería, hacía contigo lo que quería. Literalmente el hotel venía con nosotros. Cuanto más cerca tengamos un sensor, más rápido podemos detectarlo. Antes podemos avisar y más tiempo tienen las personas para ponerse a salvo. El tsunami más conocido de Europa sucedió hace 268 años. Lo provocó uno de los terremotos más grandes que conocemos. La Tierra tembló durante 8 minutos, afectó 4 continentes. Donde golpeó más duro fue aquí, en Lisboa. No fue el primer gran terremoto que provocó un tsunami, ni tampoco será el último. En este documental contamos qué causan estos terremotos que provocan tsunamis, destapamos nueva evidencia histórica sobre su recurrencia y exploramos tecnologías que nos pueden mantener seguros. Esto y más en Preparados para el Tsunami. Para entender mejor qué causan estos megaterremotos y tsunamis, nos ayuda a comprender la dinámica de tectónica de placas. Y para eso hemos venido a Sagres, a un lugar especial que nos cuenta la historia de Pangea, el último supercontinente. Estamos en la playa de Tileiro, en la zona más sudoeste de la península ibérica. La playa de Tileiro tiene un afloramiento espectacular, un afloramiento único, en el que vemos los procesos de la formación de Pangea y después de la fracturación de Pangea. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Pangea comenzó a formarse hace unos 200 millones de años y la Tierra se empezó a fracturar hace unos 180 millones de años. Muy bien, estamos hablando de la época de los dinosaurios. Exactamente. Estos son sedimentos que se formaron en el fondo marino, de un océano que ya no existe, ya no está. Fue un océano que se cerró para formar Pangea. Estos sedimentos que ahora están en vertical y están como plegados, son la expresión de las montañas que se crearon cuando Pangea se formó. Cuando todos los continentes colisionaron para formar Pangea. Después se abrió mostrando los sedimentos rojizos por encima, que son los primeros sedimentos que formaron los lagos, que más tarde se transformarían en el océano Atlántico. Es un ángulo perfecto, esto hace que esta zona sea espectacular. Si vamos hacia el otro lado del Atlántico, para la zona de Canadá, nos vamos a encontrar las mismas rocas, exactamente las mismas, simétrico. Si nos fijamos en los lados de América del Sur y de África, vemos que encajan como un puzzle. Ahora mismo, aunque estamos aquí de pie en estas rocas, nos estamos moviendo. El continente está en movimiento. Se está moviendo, se mueve de dos formas. Primero nos alejamos de América y después subimos. Piensa que en esta zona la placa oceánica está comenzando a entrar por debajo de la placa continental. Y eso hace que la placa continental suba, como si comenzara a formarse una pequeña cadena de montañas. Estamos en un lugar elevado, cerca de 100 metros por encima del nivel del mar, que es una expresión de la placa tectónica de hoy y la tectónica actual que generan los sismos que sentimos hoy. El movimiento no es continuo, son como saltos, y cada salto es un terremoto. La corteza de la Tierra, la parte externa de la Tierra, está rota en varias piezas grandes que se mueven con respecto a las demás. Pueden estar deslizándose una con otra, pueden empujarse una con otra, o pueden estar rompiéndose. No es un proceso suave. Los vértices son ásperos, se atascan y acumulan mucha presión. Al final es suficiente para superar la fricción de su contacto y se mueven. Y eso es un terremoto.
La falla Azores-Gibraltar es la que separa esto al norte, la placa euroasiática, al sur la placa africana, viene desde el centro del Atlántico y en la primera parte, los primeros centenares de kilómetros, es lo que se llama una falla de cizalla, donde las placas se mueven lateralmente una respecto a la otra. Y cuando entramos en el Golfo de Cádiz, a partir de lo que se denomina una montaña submarina que se denomina el Banco de Gorringe, ahí hay una convergencia que es más de choque entre placas. Primero tenemos una capa de agua que en la zona del Golfo de Cádiz es profunda, puede llegar a unos 5.000 metros de profundidad, pero por debajo de esto tenemos estas fallas que separan bloques y pueden llegar a estas fallas fácilmente a 50, 60 o 70 kilómetros de profundidad. Y si tienes un desplazamiento vertical, ya sea de esta forma o de esta otra, que es lo que llamamos un empuje tectónico, la superficie del fondo oceánico se va a mover bruscamente arriba o abajo. Eso va a afectar al agua, va a mover mucha agua. Estamos imaginando una superficie rectangular con un lado de cientos de kilómetros donde el agua se eleva en un instante y esa perturbación se transmite en forma de olas de tsunami por todo el océano, llegando a ser un fenómeno a escala global. Es un muro de agua. Es un muro de agua y varias olas. Cuando llega la primera ola, aunque puede que no tenga escombros, las siguientes olas sí van a tener desechos. Son el mismo tipo de daños y el tipo de impacto que podrías esperar en España y en Portugal. El gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que produjo entre 50 y 100.000 muertos y devastó prácticamente la ciudad de Lisboa, y produjo un terremoto que todavía están las marcas en la Catedral de Cádiz hasta donde llegó la altura del tsunami. Un terremoto de magnitud en torno a 8,5 y ocurrió unos 200, 300 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente, en Portugal. Sabemos que ocurrió en esa zona por cómo afectó a los pueblos y costas colindantes, pero no se sabe exactamente dónde. ¿Por qué no se sabe exactamente dónde? Por ejemplo, mientras en el Pacífico está muy claro dónde están convergiendo las placas y es una falla muy concreta, que es toda la fosa que hay alrededor del cinturón del Pacífico, en la zona del Golfo de Cádiz es lo que llamamos una zona de convergencia difusa, está distribuida entre distintas fallas y por tanto es mucho más difícil decir si es esta falla o aquella otra la que generó los terremotos muy grandes. Si conocemos la falla, podemos simular, nos ayuda a decir qué podría pasar si volviera a ocurrir y, por tanto, qué medidas debemos tomar para mitigar su impacto. Tiene que ser una falla muy grande para producir una liberación de energía de un terremoto de una magnitud entre 8,5 y 9. Fue un tsunami transatlántico porque se han encontrado muestras de estos sedimentos, de estas tsunamitas, tanto en Canadá, en el Caribe o en Brasil. El terremoto de Lisboa de 1755, con una magnitud estimada de 8,5, ¿no? Y este terremoto además generó un tsunami. Tenemos la costa norte de Marruecos y sur de la península ibérica, ¿no? Que está ahí al lado. Y entonces, claro, son zonas densamente pobladas actualmente en las zonas costeras. Solo tienes que ir al sur de Portugal, ¿no? En el Algarve, o Huelva y Cádiz en España, y ves la cantidad de gente que vive ahí. Si tú tuvieses hoy en día un tsunami con un terremoto de esa magnitud, el desastre que podíamos vivir sería grande. No hay que irse tan lejos. En 1969 se produjo un terremoto de magnitud 7,8 en esta zona. En 1975, un poco más al oeste, otro terremoto de magnitud 7,8. Es decir, no están tan lejos en el tiempo estos terremotos de elevada magnitud que en el caso, por ejemplo, del terremoto de 1969 se sintió en todo el país. Causó víctimas y provocó el pánico general en todo Portugal continental. Ese seísmo también se generó en el fondo del océano. Hemos hablado de los megaterremotos que causan los tsunamis. Pero ¿cómo podemos medir un terremoto para poder estudiarlo de forma específica? Esa pregunta la respondió aquí, en 1935, en Caltech, Charles Richter. La escala de Richter mide la distancia y la amplitud de la onda sísmica. Esto refleja la energía que desprende un terremoto. Richter inventó esta escala para medir terremotos muy grandes y muy pequeños. Cada aumento en el número de la escala representa un aumento exponencial de 10 en la amplitud y distancia de la onda y 31 veces más en potencia y energía. La diferencia entre un terremoto de 4,5
relativamente frecuentes, hay como 6.000 al año. Con uno de 7.5, el de 7.5 sería 1.000 veces más extenso y 31.000 veces más potente. Es la diferencia entre bajar a comprar el pan o caminar desde Tarifa a Bilbao. A nivel de potencia, es la diferencia entre levantar 1 litro de agua o 2 autobuses de 55 pasajeros. En el Golfo de Cádiz constantemente hay terremotos pequeños y medianos. Muchos, cada día hay terremotos. Lo único que no se sienten, sabemos que ocurren allí y sabemos que la magnitud que tienen. De vez en cuando hay terremotos más grandes que se llegan a sentir, podríamos decir magnitud 4 o 5, estos ocurren casi cada año. Y muy de vez en cuando han ocurrido, y sabemos históricamente que han ocurrido, terremotos mucho más grandes. Suele haber una relación bastante constante entre el número de terremotos pequeños y el número de terremotos grandes. Si ves que suceden muchos terremotos pequeños y no hay un número proporcional de terremotos grandes en un tiempo, podrías preocuparte de que otro terremoto grande, estadísticamente, podría estar al caer. Hay 4 enjambres de sismicidad. Uno es el Gorrinch Bank, otro es el Cabo San Vicente, otro es la llanura abisal de Horseshoe y el otro es el Banco del Guadalquivir. Sobre todo llama la atención la presencia del Gorrinch Bank. Una placa se ha cabalgado sobre la otra y ha formado una montaña submarina de 5.000 metros de altura sobre el fondo del mar. Marqués de Pombal es otra falla de cabalgamiento y luego hay 2 alineamientos de fallas que van este-oeste. Están en el alineamiento norte y el sur, por ejemplo, estos son 2 grandes fallas de cizalla. En 1755 una de esas fallas rompió, no sabemos cuál fue. Existen varias hipótesis, pero no sabemos cuál fue. Y también hay otras. Las otras pueden romper en cualquier momento, por lo tanto, si me preguntas, ¿va a haber mañana un gran seísmo? No puedo decir que no. Los terremotos pueden originar deslizamientos y estos deslizamientos pueden ayudar a su vez a generar tsunamis y tsunamis de mayor amplitud que la generada por el propio terremoto. En el Golfo de Cádiz tenemos 3 contextos donde ocurren deslizamientos submarinos. Uno de ellos son los montes submarinos, como el monte de Gorrinch, el cañón submarino de San Vicente, tanto en la cabecera como en las paredes, que también tienen pendientes muy altas, y en el talud abierto porque tenemos un tipo de sedimento que frente a un terremoto puede llegar a deslizarse con facilidad. Otra serie de procesos son las erupciones volcánicas o los colapsos de los flancos. Si nos fijamos, por ejemplo, en la isla de Hierro en planta tiene una forma de hélice, pues cada uno de esos lados de la hélice corresponde, esas formas cóncavas, corresponde a un colapso del flanco de la isla volcánica. En la isla de Gran Canaria, en Lanzarote y en Tenerife se han identificado depósitos de megatsunamis. El Mediterráneo tiene una historia de tsunamis no solo observados, sino también destructivos. El último tsunami que ocurrió en el Mediterráneo, con evidencias importantes, fue el del 2003. Las Islas Baleares llegó a producir olas de 1, incluso 2 metros. Esto afectó a embarcaciones, no se produjo ninguna víctima, pero fue un tsunami. En términos de tectónica de placa, Iberia es solo una parte pequeñita de una placa tremenda que se llama Euroasiática, que empieza de Gibraltar más o menos y acaba en Kamchatka, que se mueve en diferentes direcciones, depende de dónde estás en el mundo. Estos son observaciones terrestres, pero utilizas señal que vienen de los satélites que están a 20.000 kilómetros de altura. Esos GPS al mismo momento, si los pones fijos en un sitio y los comparas con otras posiciones fijas en un sitio, tú puedes ver que hay un movimiento. La zona de California se está yendo hacia el norte en el Pacífico. La placa del Pacífico se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Si comparas la convergencia de placa africana respecto a Eurasia, que sería península ibérica, son 5,5 milímetros al año. Pero esto es si tú mides el movimiento relativo de, por ejemplo, Rabat respecto a Madrid. Esto sería que se están acercando unos 5 milímetros al año cada año. Esos movimientos son los que generan esta energía, ¿no?, que se acumula y que se termina liberando pues, mediante terremotos. Si los continentes se mueven, ¿a dónde van? La formación de las rocas es un poco fractal. Empieza por formar pequeñas fracturas y esas fracturas se van propagando hasta formar una gran fila tectónica. Una que va a generar en esta zona una gran subducción.
Cuando esta nueva zona de subducción se forme, lo que va a pasar es que probablemente el océano Atlántico comenzará a cerrarse. La edad media de la costa oceánica es de 60 millones de años. Es muy poco para un planeta que tiene 4,5 mil millones de años. La más antigua que se conoce tiene 200 millones de años. Por lo tanto, el fondo oceánico de la Tierra es relativamente reciente. O sea, quiere decir que la Tierra está constantemente reciclando su superficie. ¿Qué tira de qué? ¿Es la separación de los continentes, la gravedad y la subducción o la convección? La teoría propuesta por Holmes es que el movimiento de los continentes es el resultado de la convección del manto. A partir del momento en que nos percatamos de que la superficie está constituida por placas y que estas placas oceánicas son más densas, comenzamos a pensar que tal vez sea al contrario. Tal vez sean las placas cuando se hunden las que generan la propia convección del manto. ¿Qué evidencias de tsunamis encontramos en Tierra? Nosotros lo que vamos a hacer ahora es un sondeo de vibración. Vamos a ir atravesando las diferentes capas que nos van a hacer reconstruir la historia de la sedimentación en el estuario, incluyendo pues, los momentos de tsunami. ¿Qué podríamos imaginar en 1755? O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que esta zona hubiera quedado cubierta por varios metros de agua. Entraron 3 olas sucesivas que fueron metiendo material marino, mezclándolo con material fluvial. Esas olas se comportaron como una marea, pero como una marea que en lugar de entrar en 6 horas, entraba en 20 minutos. Volvía a salir, volvía a entrar, volvía a salir y así 3 veces. Solemos encontrar fauna que procede de la zona externa del sistema, que son zonas marinas que son arrastradas por el tsunami dentro de un ambiente que no es el suyo. Podemos reconstruir la historia sísmica del lugar. Lo interesante es que las conchas son de especies diferentes y sobre todo de especies que no habitan en este sector de las rías. Estas conchas no toleran agua dulce. Este es el tsunami más reciente que ha habido en esta zona del estuario, que ha llegado a esta zona del estuario, que es el tsunami de 1755. Podemos ir contando láminas de invierno, verano, invierno, verano, invierno, verano, hasta que te llegas a este depósito, que es un tsunami bastante más pequeñito, de bastante menos energía, pero que ocurrió 80 años antes que el siguiente. Este que hemos visto, estamos en torno al siglo X y este es del siglo IX. Han pasado 81 años. Como hay documentación histórica de el día y la hora en la que ocurrió un tsunami en el siglo que dice el carbono 14, pues es cuestión de ligar el sedimento con la documentación histórica. ¿Y qué nos cuenta esto entonces? Pues nos cuenta que hay una recurrencia de fenómenos de alta energía, fenómenos tsunamigénicos que han llegado, que han penetrado al interior de la ría de Huelva y que han llegado hasta donde ahora está emplazada la ciudad de Huelva. Los sedimentos hablan, nos cuentan una historia. Con un libro. Hay quien dice que si las piedras hablaran, pero es que a los geólogos las piedras nos hablan. Estamos en el yacimiento arqueológico de la antigua ciudad hispano-romana de Baelo Claudia, la ciudad más al sur del continente europeo y en la orilla del norte del estrecho de Gibraltar. Hay una dualidad económica importante, por un lado la riqueza piscícola del mar y la riqueza comercial que va a generar la proximidad con el continente africano. Baelo Claudia, Bolonia tiene un registro de tsunamis y terremotos que es único en el mundo y sirve como un Pompeii de tsunamis, de catástrofes, de riesgos naturales. Tenemos evidencia de 2 tsunamis, el del siglo IV que ha destruido la entera zona donde estamos ya, y el segundo es el de Lisboa. A partir del siglo IV nos hemos dado cuenta que en el caso del sur de la ciudad el colapso es total y absoluto. No vuelve a haber ocupación en el sur de la ciudad y la actividad económica principal, como son las salazones, en ese momento dejan de actuar, dejan de producir. Tenemos la ciudad exactamente conservada desde el momento que se destruyó y se abandonó. Estamos en la Basílica de Baelo Claudia, el edificio más monumental que existió en la ciudad en la antigüedad, junto con el teatro.
fue excavado en los años 80 y fue el primer registro que los arqueólogos intuyeron que había habido un terremoto en Baelo Claudia. ¿Y cómo sabíamos que había habido un terremoto aquí? Cuando se empieza a excavar el edificio, los arqueólogos se dan cuenta del colapso del edificio, cómo las columnas todas habían caído direccionalmente, en la misma dirección, como si fueran fichas de dominó. No había sido un colapso que con el tiempo el edificio había caído en ruinas, sino que fue de golpe entero cayó. Esto es una comparación a una mesa donde están vasos. Y si tú caes en mesa, las columnas caen en la dirección donde el choque viene. Ah, claro, como se empuja la mesa, sí, se cae el vaso hacia el otro lado. Exacto, eso es el proceso que pensamos que está aquí. Estamos en el centro de la ciudad y justamente está ahí arriba, hasta esos primeros escalones del podio de acceso a los templos, llegó el agua. Estamos en una de las puertas principales de entrada y salida de la ciudad, literalmente en la puerta sur de Baelo Claudia. Nos dimos cuenta que el siglo IV, con el tsunami y el terremoto, quedó totalmente colapsada. La ola que accede a la Baelo Claudia, desde el interior a la costa, tiene cientos de metros, incluso kilométrica. De forma que cuando accede al interior la ola, la puerta de entrada de la ciudad se convierte en una vía de introducción de esa ola, de este agua. Lo que venía del tsunami entraba por aquí. Efectivamente, era una vía de entrada perfecta, puesto que estaba abierta, y además tenemos la colmatación prácticamente casi 1,5 metros de altura de esos sedimentos marinos que entran directamente en la ciudad. Es decir, la ruta de evacuación se convirtió en las rutas de entrada precisamente de la ola. No tenían dónde escapar. El que impidiera que justamente la vía, probablemente no. Es muy interesante saber qué opinarían en la antigüedad, pero fíjate, hay un dato. Si la zona sur no se vuelve a ocupar más, quizás porque no interesaría vivir tan cerca de la costa. Sabemos que una masificación de construcción muy próxima a la costa, en un lugar donde es sensible a este tipo de eventos, genera estos problemas. Venimos a Castelnovo, en el municipio de Conil, ante una torre de vigilancia militar del siglo XVI que también se usaba para divisar el paso de los atunes. En 1755 aquí había una aldea de ganaderos y temporeros. El 1 de noviembre de 1755, 2 centinelas sintieron un temblor fuerte. Vieron como el mar se retiraba tierra adentro, pero tenían órdenes de no abandonar la torre. Aproximadamente 1 hora después entró el mar a una altura de 8 metros, a la mitad del tamaño de la Almenara, una profundidad de 8 kilómetros. El agua desbordó el río Salado, cerca de Conil. Documentos históricos indican 24 personas fallecidas y 599 reses perdidas. Los centinelas, que practicaron una evacuación vertical, se salvaron. Frente a estas aguas, en 1805, España y Francia se enfrentarían a la Armada Británica en la batalla de Trafalgar. Hoy es un destino turístico, pero pocos sospechan que caminan entre la evidencia del tsunami de 1755. Aquí la ola pudo llegar a tener 19 metros de altura. Esto no lo han puesto en esta posición los seres humanos. No. Estas rocas puestas una encima de otra, lo que se llama rocas imbricadas, se asocian siempre a grandes corrientes de agua. ¿Esto puede pesar cuánto? Pues esto puede pesar entre 50 y 70 toneladas. Hay unas huellas que parecen o romanas o medievales y los bloques están encima, por lo tanto los bloques son posteriores. No hay estructuras de arrastre. El tsunami fue capaz de levantar los bloques, transportarlos y depositarlos. Es importante que haya sistemas de alerta y que la población esté avisada. Como un artista trabajando y atento a la inspiración, un científico entró en acción. El 1 de noviembre de 1755, este castillo estaba siendo utilizado por el Observatorio de la Armada. Cuyo director era Louis Gaudin. Louis Gaudin era un académico francés que participa en la expedición al Reino del Perú para determinar la forma de la Tierra, del achatamiento a la Tierra, que era la discusión de la época, donde participa también Jorge Juan,
Jorge Juan en un momento dado propone que Luis Godén sea el director de la Academia de Guardia Marina. Siendo científico y siendo astrónomo y habiendo vivido en 1746 la experiencia del terremoto y tsunami de Lima y el Callao, él estando en el laboratorio, cuando empieza a sentir las ondas sísmicas, recuerda esa experiencia y rápidamente él se aferra con una mano a un hierro que había incrustado dentro del muro del observatorio astronómico, estaba lleno de relojes. Primero mide la hora, se queda con la hora, que son las 9:52, y empieza a notar esa llegada de ondas sísmicas haciendo ese hierro de diapasón. Como ha vivido terremotos en Perú, se da cuenta que lo que está viviendo es un terremoto y presta mayor atención. No solamente mide los 9 minutos, sino los periodos de las ondas primarias, de las ondas secundarias y de la atenuación. Los tiempos que él está proporcionando son tiempos bastante exactos. Es la primera vez que se mide un terremoto de forma científica. Nos encontramos junto al enorme monasterio e iglesia gótico de las Carmelitas. Dominaba esta parte de Lisboa con unas vistas impresionantes sobre la parte baja de la ciudad. Es uno de los pocos edificios que permanecen en ruinas en Lisboa por el terremoto, principalmente porque el marqués de Pombal, el hombre que se convirtió en dictador durante 15 años o más después del terremoto, no quería que la Orden de las Carmelitas tuviese el poder que tenían antes. Era una de las construcciones más llamativas en Lisboa en 1755 y también fue una de las más llamativas víctimas del terremoto. ¿Qué pasó aquí en el convento de Cormo? Porque se ha convertido en un símbolo del terremoto de 1755. A las 9:45 de la mañana, cuando el temblor golpeó Lisboa, el techo, este techo gótico de bóvedas sobre la iglesia, se derrumbó y cayó sobre cientos de feligreses. Las personas huyeron gritando por la puerta principal. El campanario cayó encima de muchos de ellos y después, por debajo de los escombros, el fuego comenzó dentro de la iglesia, destripando la estructura por completo. El fuego empezó aquí, pero también comenzó en cientos de sitios a lo largo de la ciudad. Por la tarde, muchos de estos fuegos se juntaron en un gran fuego. Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios que Londres, que París, en los deleites hundidas. Lisboa queda hundida y en París se baila. Para Voltaire la pregunta era muy simple. ¿Por qué Lisboa? Es decir, ¿por qué castigar a Lisboa? ¿Qué tenían los lisboetas de tan terrible, de tan pecaminosos, que precisaban ser tan castigados? Los únicos pecados que encontraron fueron cosas tan simples, humanas e inocentes como los y las jóvenes durante la misa enviándose notitas de amor. No era razón para destruir una ciudad. Este hecho es el principio de una duda que las personas del siglo XVIII comienzan a tener acerca de si es posible que la naturaleza no sea, en el fondo, un buzón de mensajes de Dios para los seres humanos. Si no fuera así, eso significa que los desastres naturales no son un acto moral. Lo que es moral no es salir a la calle rezando porque hay un terremoto. Lo que es moral es enterrar a los muertos para que no se propaguen enfermedades y salvar a los vivos y reconstruir la ciudad. Sabemos de tsunamis pasados en la península ibérica. ¿Cómo puede ser de destructivo un tsunami? Toda la costa del Pacífico está en alerta por tsunami. El terremoto de casi 9 grados en la escala de Richter es el más fuerte de la historia de Japón. La gigantesca masa de agua ha llegado a 5 kilómetros tierra adentro. La planta nuclear de Fukushima tenía unos diques de contención de 6 metros. 46 minutos después, llegaría una ola de 14 metros. Dos reactores de la región de Fukushima estaban ya dañados. El nivel de radioactividad se ha disparado. Es uno de los peores desastres nucleares de la historia, comparado con Chernóbil. Nadie pensó que un terremoto así sería posible, hasta que lo fue. 154.000 evacuados y más de 15.000 muertos. El 28 de diciembre de 1908, Italia vive uno de los terremotos más violentos de su historia. Messina es el accidente natural más grande que conocemos en Europa.
La gente no estaba educada para saber que una retirada del mar le acabaría acarreando luego una subida, un tsunami que inundaría la costa. Alrededor de 70.000, 80.000 personas perecieron en este accidente. El 22 de mayo de 1960, frente a la ciudad chilena de Valdivia, tiembla la tierra con un terremoto de 9.6. Más de la cuarta parte de la población ha quedado sin hogar. La catástrofe alcanza una magnitud aterradora, con miles de muertos y desaparecidos. Este puente sobre el río más ancho de Chile nos da idea del cataclismo, que ha dejado sin vivienda a más de 2 millones de personas. El temblor chileno deja sentir también sus efectos en las islas Hawái, a pesar de hallarse estas a más de 9.000 kilómetros de distancia del epicentro del seísmo. El maremoto produjo en este caso las mayores destrucciones en la zona de Hilo Hilo, donde las pérdidas se elevan a 60 millones de dólares. El 26 de diciembre del 2004, el terremoto más grande que conocemos azotó la costa de Indonesia. Desplazó la mayor cantidad de agua jamás registrada, provocando un tsunami que cruzó el Océano Índico. Mi familia vivía en Japón y fuimos de vacaciones a Tailandia ese año. Ese día nos levantamos, desayunamos y con los chicos decidimos ir a la piscina un rato. Yo lo último que recuerdo es mirar adelante y ver unas palmeras, que son las que adornaban la playa, cayendo literalmente encima de los bungalows. ¡Adentro, adentro, adentro! Me acuerdo de girar y ver un muro negro acercándose a una velocidad increíble. Me acuerdo de la sensación del brazo de mi padre que me cogió, empezó a correr y de pronto impactó. Yo recuerdo mi cuerpo parándose, resistiendo hasta que el agua rompía la pared, llegabas a la siguiente pared, resistía el cuerpo, se rompía la siguiente pared, el agua te llevaba por donde quería, hacía contigo lo que quería, literalmente el hotel venía con nosotros. Eres un muñeco arrastrado por una fuerza tremenda. Vimos coches, vimos trozos de hotel, vimos árboles, da igual, el tsunami te va a llevar si te pilla. El agua empezó a bajar, a bajar, a bajar y claro, de pronto te das cuenta que lo que parecían arbustos son árboles y que estás a 4 o 5 metros de altura cogido a un árbol. Había gente fallecida y luego mucha gente con muchas fracturas. Cortes, laceraciones, pero lo que más impactaba era ver las amputaciones. Se piensa que en el hotel donde nosotros estábamos, el 40% de las personas fallecieron. No fue hasta después del tsunami de Indonesia del 2004, en el que fallecieron alrededor de 230.000 personas, cuando los gobiernos del mundo fueron conscientes de lo que es un tsunami y de sus peligros y cómo pueden ser no solo destructivos, sino mortíferos a través de fronteras políticas. Así que en el 2005 se estableció el sistema global con los sistemas regionales en el Océano Índico, los sistemas regionales en el Caribe para complementar los del Pacífico. Finalmente también un sistema regional para lo que llamamos el Atlántico Noreste y el Mediterráneo. Tenemos la orden y la responsabilidad de emitir alertas después de que ocurra un seísmo y antes de que llegue un tsunami. Tsunami Ready es voluntario. Queremos potenciar a las comunidades para que valoren realmente sus riesgos y tomen sus propias iniciativas para que estén preparados. Fundamentalmente son las señalizaciones, las rutas de evacuación, los mapas de inundación y la obligación de hacer 2 simulacros por año. En esta mañana de hoy, 1 de noviembre, nuevamente, como desde hace muchísimos años, el pueblo de Chipiona se reúne aquí, en la Cruz del Mar, para recordar lo que ocurrió en la fatídica mañana de un día como hoy de 1755. Llevamos 267 años conmemorando esta efemérides, con lo cual la sensibilidad que tiene Chipiona con este tipo de catástrofe es muy importante. Hemos tenido simulacros de plan de la Unidad Militar de Emergencia, hemos tenido simulacros de protección civil, hemos hecho estudios matemáticos del tiempo de duración que tardan los vecinos en ir de un punto a otro. ¿Cómo nos vamos a salvar? Pues nos vamos a salvar estando preparados. Cualquier efecto negativo de un tsunami de grandes proporciones en la economía de Huelva, por ejemplo en su sector petroquímico o en el turismo de Cádiz, tendría repercusiones muy importantes en el PIB español.
Tenemos que tener en cuenta lo que supuso el tsunami de Tohoku en Japón, que redujo el Producto Interior Bruto del país en un 4% y esto se traduce en pérdidas de 200.000 millones de euros. Si un tsunami de estas características sucediera en nuestro país, podría llegar a suponer la reducción del 10% de nuestro Producto Interior Bruto, que serían aproximadamente unas pérdidas de 130.000 millones de euros. Por un euro invertido en prevención se ganan 7 en reconstrucción. ¿Podemos saber predecir un terremoto que provocará un tsunami? No. ¿Podemos saber que en algún momento se va a producir por el propio movimiento de las placas tectónicas? Sí, pero no sabemos cuándo. Luego, ¿dónde está la clave? En la preparación, en la información y en saber actuar. Tienes que saber, tener la cabeza fría y decir, señores, está pasando esto, espero, ha dejado de temblar, salgo, me dirijo al punto seguro, que allí me voy a encontrar con mi gente, con mi familia, con todo el mundo. ¿Cómo salvar a los más pequeños? Estaríamos a menos de 100 metros de la playa. Estamos un poco más bajo que la carretera y, por tanto, un poquito más bajo al nivel del mar. Nuestra prioridad va a ser llevar a nuestro alumnado a un sitio en el que esté seguro. Los padres deben saber y deben entender que a sus hijos se les va a trasladar del centro. Luego sería importante primero que no viniesen porque atascarían las vías de salida para llevarnos al alumnado al punto seguro y después porque no los van a encontrar aquí, nosotros los vamos a llevar a otro punto. ¿Qué tecnologías nos pueden mantener seguros? Cualquier sistema de alerta de tsunamis se basa primero en la detección del terremoto y decidir si puede ser tsunamigénico o no. Entonces ahí se establece el sistema de alerta que desde luego hay que confirmar midiendo la propia ola. Cualquier sistema de alerta temprana se basa en el hecho de que la información pues, viaja muchísimo más rápido que la señal que va a causar el daño. La onda P, por ejemplo, se puede propagar a 8 kilómetros por segundo. La luz son 300.000 kilómetros por segundo. Estamos en la sala de alerta de la Red Sísmica Nacional. Digamos que es el centro neurálgico del sistema de alerta. Llegan los registros de todas las señales que recibimos en tiempo real. Cada una de estas líneas es un sismómetro que tenemos repartido por nuestro país. Aquí hay personal trabajando en todo momento. El sistema detecta automáticamente el terremoto y en ese momento los analistas pueden verificar si ese terremoto es creíble, mejorar su cálculo. Si el terremoto es lo suficientemente elevado, se disemina una alerta a las instituciones y se disemina esa información a todo el público. El 112 inverso, el sistema ES Alert, es una componente de la red de alerta nacional que permite enviar mensajes a los teléfonos móviles en zonas concretas que estén afectadas o puedan estar afectadas inminentemente por una emergencia, por un peligro. Un ejemplo es alerta de tsunami, retírense inmediatamente fuera de la costa. Por favor, evacúen. Después de la emisión de mensajes vía SMS, se acompañan de sirenas que están junto a las zonas afectadas y que avisan de inmediato a la población en las áreas afectadas, que se nutren de avisos en la televisión y en la radio. En mayo de 2021 se aprobó por acuerdo del Consejo de Ministros el Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de maremotos. En 2023 se ha aprobado el primer plan de una comunidad autónoma ante el riesgo de maremotos en Andalucía. Un sistema de alerta de tsunamis es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de que el 60% de la población mundial vive en zonas costeras o a 60 kilómetros de la costa. Un tsunami se traslada aproximadamente entre 800 y 900 kilómetros por hora. Eso es lo que se llama el tsunami travel time. Cuando se produce un evento que es cercano a la costa, los tiempos de reacción son bastante bajos. La primera llegada a la costa del Algarve es entre 15 y 20 minutos. Compartimos la información entre Portugal y España y también con Marruecos. El sistema de alerta temprana de tsunamis se basa, en primer lugar, en la detección del foco del terremoto. Haces una serie de simulaciones y puedes emitir una prealerta de tsunami. Vamos a ver una simulación del evento de 1755. Esto es como la deformación del fondo del mar que se produce, donde hay una elevación y zonas que se hunden. En rojo sería la ola que va por encima del nivel del mar, en azul sería la ola negativa que va por debajo y vemos cómo esta simulación nos da los tiempos de llegada. De manera casi asíncrona, todo al mismo tiempo, parece que esa ola va a impactar en toda la costa española.
muy importante la magnitud, mide la energía que se ha liberado en esa ruptura. Vemos el impacto que tiene en la zona de Punta Umbría y en toda la área aquí de Huelva. Y en la parte mediterránea, el tiempo de llegada a lo sumo es media hora, puede ser 20 minutos, o a veces la falla está muy, muy cerca y el impacto es inmediato. Estas tarjetas gráficas que nosotros utilizamos para el videojuego han explotado la capacidad de cálculo que tenemos. De calcular una simulación en 10 horas, pasamos a calcularlo en 1 minuto. En cualquier caso, todo acaba en que empíricamente, para poder evacuar a la población, tienes que detectar la ola. Existen varios instrumentos que pueden avisarnos de la llegada inminente de un tsunami. A la fecha de la producción de este documental, esta máquina en Portimao, en Portugal, será la primera en dar la alerta de un tsunami que puede salvarnos. Tendremos datos empíricos, instantáneos, fiables, que nos dirá, ha tocado tierra una ola. Tiene un radar que mide la altura del agua de forma instantánea. Dependiendo de dónde rompa la falla, este mareógrafo puede dar 20 minutos de aviso a las poblaciones de España y Portugal del impacto y la altura de la ola. Otros lugares comparten riesgos similares. ¿Qué soluciones se están implementando? Shoalwater Bay Tribe, nativos americanos del Pacífico Noroeste, viven junto a un estuario. No hay tierra alta. Recuerdan en sus tradiciones el tsunami del año 1700. Este tsunami afectó a Japón, al otro lado del Pacífico. Llegó sin avisar, sin que sintieran el temblor. Por eso se le conoce como el tsunami huérfano. No es casualidad que en Shoalwater Bay Tribe sean los primeros del mundo en construir esta torre de supervivencia. Los cimientos son profundos, de más de 20 metros, capaces de resistir un terremoto de 9.0 y la licuefacción del terreno. Las rampas aguantan corrientes de arrastre, está accesible 24 horas, 7 días a la semana y disponen de un espacio reservado para víveres. Tiene capacidad para 400 personas. ¿Podría funcionar una torre de evacuación vertical en la península ibérica? ¿Qué tecnologías aportan información sobre las fallas en el fondo de los océanos? ¿Esto qué es, entonces? Este es el OBS con el que operamos actualmente. Es un equipo científico que está preparado para registrar los movimientos de la Tierra en fondo marino. El despliegue más profundo que hemos realizado son 5.800. ¿Y dónde habéis desplegado 5.800 metros? En el Golfo de Cádiz. Desde el barco nos comunicamos con el equipo una vez se ha depositado en el lecho marino. La primera victoria es que lo recuperes. Bajas una bocina del barco, le llamas y él recibe la señal de cómo se llama y entonces se despierta. Le mando otra señal acústica que le digo libérate. Cuando sale a superficie, sincronizo el reloj con el GPS y recojo los datos. Lo que permiten estos instrumentos es caracterizar la falla y saber de alguna manera su peligrosidad. ¿Cómo conseguir información en tiempo real? Conversamos con un consorcio de investigación europeo con observatorios en el Atlántico, Mediterráneo y Mar Negro. Uno de los tópicos de investigación importante del consorcio de EMSO es poner en funcionamiento unos sistemas de alerta temprana de tsunamis, sobre todo en el Mediterráneo. Una red de sismómetros sirve para hacer una localización precisa del terremoto y calcular el mecanismo focal. Tenemos muy pocos oceanbottom de sismómetros, que son los sismómetros que se ponen en el fondo del mar. En el Observatorio Submarino OPSI, que pertenece a EMSO-ERIC, hay un sismómetro submarino de banda ancha que está a unos 4 kilómetros de la costa y que está integrado en la Red Sismológica Nacional, que es importante para detectar cualquier aceleración del fondo oceánico. OPSI es una plataforma que tenemos a 20 metros de profundidad que está cableada. El cable es un elemento súper importante, dado que gracias al cable y la fibra óptica tenemos los datos en tiempo real. Los datos del terremoto llegarían antes a nosotros, ¿no?, que justamente la vibración de la propia señal o incluso el tsunami. Es importante que haya un contacto entre el geófono y el fondo marino
porque de otro modo es difícil obtener las aceleraciones producidas por un terremoto. Si tú tienes una red amplia de sismómetros, podemos deducir las propiedades de la corteza y el espesor de diferentes capas. Teniendo en cuenta que en 1755 las crónicas dicen que pudo haber unos 70.000 muertos y la población era increíblemente menor que la actual, creo que es fundamental tener en la península ibérica, donde hay una sismicidad moderada, un plan de alerta de tsunamis. Tenemos la tecnología, tenemos los sistemas y tenemos los sensores para ponerlo, y en un periodo de tiempo no lejano estableceremos el sistema de alerta temprana de tsunamis en concreto. Acabamos de ver sismómetros en tierra y cerca de la costa. ¿Cómo instalar sensores en el fondo del océano y a larga distancia? Más del 99% de toda la información entre cualquier lugar que está separado por el mar va por cable. Los satélites son menos del 1% de todos los datos transportados. Estamos operando a día de hoy más de 100.000 kilómetros de fibras, de los cuales aproximadamente 82.000 kilómetros son de cables submarinos. Estos cables conectan Europa con Estados Unidos y Estados Unidos con las principales economías de Latinoamérica. El diámetro del cable en el fondo del mar es de 17 milímetros. Dentro de él hay hasta 24 pares de fibra óptica envueltas en cobre para poder enviar energía a los repetidores situados a cada 80 o 90 kilómetros. Estaríamos hablando de lo que pueda ser una manguera con la que tú estás regando el jardín. Eso es lo que más o menos te ocupa un cable submarino. Son luces que se encienden y se apagan. Y luces de muchas frecuencias de muchos colores. Una sola fibra cruzando el océano puede transportar 20 terabits de datos por segundo. Si las neuronas fueran los centros de datos, nosotros lo que haríamos sería conectar a estas neuronas entre sí. Existen unos sistemas que se han desarrollado hace pocos años, que se llaman sistemas de detección acústica distribuida, del inglés las siglas DAS. Un aparato que se llama un interrogador es capaz de convertir un cable de telecomunicaciones en una red de miles de sensores. Es un aparato que se llama un interrogador, lo que hace es emitir un pulso de luz láser a través de ese cable, de esa fibra óptica, y entonces detecta la señal que le vuelve dispersada, ¿no? La señal que le vuelve hacia atrás. El cable ya te va a permitir detectar el terremoto y además te va a poder medir si está llegando el tsunami o no. La gran ventaja de esta tecnología es que es muy fácil de implementar dentro de los cables submarinos actuales que están en funcionamiento. El cable este pone a Tetuán y no tiene ningún repetidor por medio, con lo que posibilita que el DAS alcance la máxima longitud posible. Se podrá medir la ola o las olas del tsunami según se acerquen a la costa. El objetivo es tener un sistema de alerta temprana a partir del proyecto SAFE en el año 2025. Esta tecnología lo que nos permitiría a nosotros es poder detectar de forma inmediata cualquier movimiento que se estuviera produciendo alrededor del cable. Hay más de 1 millón de kilómetros de cables de comunicaciones en el fondo de los océanos y además no para de crecer. Podríamos implementar de forma muy barata un sistema de alerta de tsunamis. ¿Qué otras tecnologías pueden medir el océano profundo de forma permanente? El concepto depende de una combinación entre observar y monitorear científicamente y en usar la infraestructura de telecomunicaciones, los cables. Instrumentar el océano profundo ha sido un objetivo durante décadas para científicos marinos. Hemos tratado de hacerlo de muchas maneras diferentes, pero en gran parte la capacidad de tener realmente una señal continua de alta calidad del profundo océano para detectar terremotos, para detectar tsunamis, se nos ha escapado. Conocemos mejor la cara oculta de la Luna y la superficie de Marte que el fondo de los océanos. Para observar las olas de un tsunami, es necesario tener sensores en el fondo de los océanos. La profundidad sobrepasa los 4.000 metros, así que es bastante profundo y la presión es alta. Nos ha llevado décadas de investigación en oceanografía para crear sensores que sobrevivan a eso. Estamos situados en Hawái. Diría que estamos probablemente en el centro del Pacífico, más o menos. Podrías pensar en nosotros como si fuésemos una diana. Estamos prácticamente ciegos. Los 3 sensores que hemos elegido son temperatura del fondo oceánico, presión del fondo oceánico y aceleración sísmica. Si tenemos un cable y ponemos sensores a lo largo de ese cable, podemos ver la ola mientras viaja a lo largo del Pacífico o del Atlántico.
Una tecnología como la de cables Smart, que recopila de forma continua información o datos de la temperatura del agua, la actividad del fondo del mar, los movimientos de las placas tectónicas y todo lo que sucede debajo de la superficie, para usar esa información para crear modelos que ayuden al gobierno de Vanuatu a dar la información correcta a la población para que esté preparada. El cable de Portugal conecta desde el sur de Lisboa a las Azores, y de ahí a Madeira, y luego de regreso a Lisboa. Así que es un triángulo, más o menos, con una longitud total de 3.700 kilómetros, con 50 repetidores Smart. Portugal es probablemente el país que tiene las zonas costeras más próximas a las fuentes tsunamigénicas. Tanto es así que típicamente será la primera en ser impactada. Es por eso por lo que es necesario ganar tiempo. El cable se instalará en Portugal a finales de 2025 o comienzos del 2026. Toda la zona se beneficiará, España, el norte de África y posiblemente al otro lado del Atlántico también. Mi mensaje a nuestros queridos amigos de España es que se tomen esto con seriedad. Si sientes ese terremoto, deberías saber que puede llegar un tsunami, que la costa es un lugar peligroso en el que estar. No estés ahí cuando llegue el agua. Si hubiera tenido la educación y hubiera tenido ese tiempo, era tan fácil como habernos subido todos los que estamos en el hotel al tercer piso, al tejado. O sea, eso hubiera salvado la vida de todos. Algunos de los lugares más bonitos del mundo están cerca de fallas activas que doblan y enriquecen los paisajes. No es casualidad que el suroeste de Europa, Cádiz, Huelva, el Algarve y Lisboa, hayan sido habitados y deseados desde tiempos remotos. No podremos parar las placas tectónicas, pero sí podemos conocer los riesgos y evitar el peligro. ¿Qué queda? Disfrutar de la zona.